todo el mundo esperaba que diera un tema oncológico, pero realmente la cesárea es un procedimiento en los Estados Unidos el más frecuente dentro de todas las cirugías. Y aquí en el hospital nosotros también podemos ver que es un procedimiento que más se efectúa. Tenemos las indicaciones, las cesáreas, dependiendo de las indicaciones, un recordatorio, una cesárea electiva, antes del parto o programada. La patología va dependiendo de la patología materna, fetal, o algo que contraindique un parto, si es programada, si antes del parto. Urgente, cuando está en peligro tanto la vida materna como la vida del bebé que va a nacer. Y las cesáreas en trabajo de parto e intraparto que se indican y se realizan porque un trabajo de parto no evoluciona como lo esperamos. Los tipos de cesárea, según los antecedentes obstétricos, puede ser primaria si es por primera vez, puede ser previa si existe el antecedente de una cesárea o una iterativa cuando tenemos antecedentes de 2 o más cesáreas previas. En los Estados Unidos, según esta revisión, se hace, dicen, 2 cesáreas por minuto, pero en las revisiones que se están haciendo han encontrado que esperan que para el 2020 la tasa de cesárea será 52%, o sea que ahora todavía no es, pero va a haber más complicaciones como son las placentas previas y los acretismos placentarios por el antecedente de varias cesáreas. Y se esperan unas 130 muertes maternas. Aquí para que nosotros podamos sacar la tasa de la cesárea, ¿verdad? Esta fue una revisión, es el número de nacidos por cesárea multiplicado por 100 dividido entre el número de total de nacimiento. Eso es lo que nos va a dar la tasa de la cesárea. Igual, si es una cesárea primaria, aquí ustedes pueden ver la misma fórmula, ¿verdad? Parecida. Y esto, y es bien importante, el parto después de haber tenido una cesárea. Se los pongo porque en la presentación van a salir estas siglas. En el 2004, en esta revisión se puede observar cómo en 1985, aquí tenemos esto del total de cesárea, esta línea más pálida, las cesáreas primarias, o sea, indicación por primera vez, y aquí los partos después de una cesárea. Pero podemos observar cómo en 1996 se incrementan los partos poscesárea, ¿verdad? Con todos los que estamos aquí vivimos eso, que se puede hacer, que no es una indicación absoluta. Entonces disminuyó aquí las cesáreas, el total, porque se aumentaron los partos posterior a la cesárea. Y vemos que el porcentaje subió, la tasa a 29.1, subió también las cesáreas de primera vez y los partos bajaron a 9.2. Esto es una explicación, ¿verdad?, de por qué sucedió todo esto. Entonces, al aumentar las cesáreas primarias, vemos que todo esto va a incrementar el porcentaje total de las cesáreas, las tasas de la cesárea. Aquí lo vemos de nuevo, tasa de cesárea de 29.1, que está aquí, y esto implica que para 1996, desde aquí para acá, se había aumentado las cesáreas hasta un 40%, no tasa, sino el porcentaje. Aquí vemos los partos, al disminuir los partos posterior a la cesárea, lógicamente pues va a incrementar el número de cesáreas. Ustedes pueden ver de un 28% bajaron los partos en esta revisión a un 9.2%. Esto implica que el aumento de las cesáreas por cesárea previa es en un 91%.
Esto es en el 2010. Aquí podemos observar lo mismo, podemos ver cómo por edad, 1990, 95, en el 2000, 2005, 2010, aquí fue que aumentaron los partos y después disminuyeron y lógicamente aumentaron las cesáreas. Estos no son trabajos de nosotros, pero son trabajos que nos sirven de guía, y la tasa de cesáreas para 2010, en vez de ser 29 como estaba en el 2004, subió a 32 y esperan que para el 2020 sea de un 56%. Hasta en esta fecha se cuantificó, ¿verdad?, clasificar las previas, la primaria y los partos para poder llegar a hacer este estudio. Aquí podemos ver cómo se revisa. Aquí son todos los de los Estados Unidos, los partos. Aquí son que reunieron 22 estados y podemos observar, ¿verdad?, cómo la misma explicación, la variante de que va aumentando el número de cesáreas, tanto en el trabajo de todos los Estados Unidos como de los 22 estados que entraron a este estudio. Y con los partos post-cesárea, antecedentes de una cesárea, pues podemos ver de que también sufre muchos cambios. Entonces, aquí vemos que en los Estados Unidos en 1990 de 10.5 a 10.8, en el 2004 12.1, en el trabajo de todos los estados, y aquí de los 22 estados vemos también cómo hay cambios, y eso nosotros lo hemos podido ver a través de toda nuestra larga experiencia de cómo se va aumentando la cesárea a nivel mundial, no solo en Nicaragua. Aquí, esta es una revisión en los países nórdicos, en Inglaterra, en Holanda, 14.3%, Estados Unidos 32.3%, México, digamos el único latino en este estudio, 43.9%. O sea, es mayor la incidencia en los países latinos. Esto es bien importante porque a la hora de juzgar que hacemos muchas o pocas cesáreas, tenemos que tener en cuenta muchas cosas pertinentes a cada país o a cada estado. Aquí esta es otra revisión de 97.095 embarazos, participaron 120 hospitales, esto fue en América Latina, se excluyeron a los bebés menores, menores de 500 gramos y menores de 20 semanas. En esto es importante ver la tasa de cesárea general fue de 35% y en las instituciones de 0 hasta 85. ¿Por qué sucede esto tan variable? ¿Por qué tan grande el margen? Los factores de riesgo, ruptura de membrana, preeclampsia, eclampsia, coriomiolitis, pielonefritis, condilomas. Aquí nosotros podemos observar que los factores que hacen que aumente la cesárea, tenemos el antecedente de una cesárea previa y las malas presentaciones del producto, del bebé. Malas presentaciones son los predictores más importantes para definir, ¿verdad?, por qué es que ha aumentado las cesáreas, como se puede ver. Aquí en este estudio, pues, aquí está Nicaragua, participó, y aquí nosotros podemos observar la relación de las incidencias también de los casos que ocurren en América Latina, teniendo en cuenta que fue un promedio de un 33%, que en otros hospitales, en un 8% en 10 hospitales. Entonces vemos que varía, ¿verdad? En unos el 8%, en otros el 17%, en otros hospitales el 75%. Eso nos hace mucho que pensar por qué en un hospital hay más que en otros.
Las características de cada hospital explican el 48% de variabilidad en las tasas de cesárea, el perfil, la ubicación del hospital, las condiciones, los anestesistas que tenga, la disponibilidad. O sea, nosotros no podemos decir mucha cesárea, poca cesárea, mucho parto, porque lastimosamente actuamos de acuerdo a lo que tenemos en cada país. Aquí lo mismo, ustedes pueden observar las complejidades, ¿verdad? Dependiendo del lugar, si es un lugar muy poco complejo, dependiendo del número, si es público, si es social, si es privado, dependiendo del número de camas que tiene cada hospital. Todo eso influyó en esta estadística. Aquí vemos, ¿verdad?, Nicaragua también, que participó. Entonces, va dependiendo de las condiciones de cada país. Hay limitantes, características del registro que tenemos, las variabilidades de los detalles para decir una cesárea. Podemos decir cesárea DCP, pero ¿qué parámetros tomamos? ¿Están los radiólogos adecuados? A veces a nosotros nos parece que es una DCP y mandamos una placa y nos dicen que el bebé pasa perfectamente y la paciente dice no me haga cesárea, el examen dice que sí, nosotros vemos que no encaja, que la pelvis no es satisfactoria, iniciamos un trabajo de parto y al final acabamos en la cesárea. O sea, como que no tenemos mucha comunicación en las decisiones o en las medidas. También influyen muchos otros factores, cordones cortos, circulares de cordón, que pueden hacer parecer que también no influya en una cesárea. La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea una tasa ideal de 15%. Yo realmente no estoy de acuerdo porque va de acuerdo a las condiciones de cada lugar, pero eso es lo que ellos recomiendan. Las indicaciones de la cesárea, sabemos que existen muchas indicaciones. Tenemos las indicaciones ovulares, maternas, las no obstétricas, que son factores que coinciden con el embarazo, un lupus, otras enfermedades. Tenemos también las obstétricas y las causas fetales. ¿Ustedes cuál creen que es de todas estas cuatro las mayores indicaciones aquí en Nicaragua? Estamos hablando solo con ginecólogos. La causa más común de indicaciones de cesárea. Cesárea anterior, si ya les di la piedra, ¿verdad? Pero a veces pensamos que las causas fetales son las más elevadas y realmente van a ver que no es así. Las condiciones obstétricas absolutas, una DCP por una pelvis estrecha, malformaciones de los óseas, el antecedente de que tiene 2 cesáreas, rupturas uterinas anteriores, antecedente de una cesárea que el producto era muy grande, que había dificultad, que tuvieron que hacer una T. Por eso es importante que pongamos en nuestras epicrisis. A veces no queremos poner las complicaciones que tenemos en la cirugía, porque todo salió bien, pero tenemos que poner porque si yo recibo una paciente que le hicieron una cesárea hace 7 años, le doy la evolución y de repente estoy que quiere parto y no tengo ese antecedente, puedo tener una complicación muy severa y tener mortalidad materna y mortalidad fetal. Las inducciones fallidas, las toxemias severas, obstétricas relativas, trastorno en la dinámica del trabajo de parto, un cuello inmaduro, las inmunizaciones, cardiopatía, una cesárea anterior, las distocias, criterios de indicación según la ACO, una evidencia, dice, de un trabajo de parto normal, detenido o prolongado. Esto que dice que la prueba de trabajo de parto, que por lo menos 4 horas en vez de la regla anterior de 2 horas, con adecuadas contracciones, o un mínimo de 6 horas con una inducción. En esto el ginecólogo tiene que valorar muy bien, porque a veces la paciente dice tengo 3 días de dolores, pero no son dolores de trabajo de parto, son los pródromos de las contracciones, pero no puede decirse que tiene 3 días. 3 días pues los resultados serían catastróficos, o parió, se rompió el útero, pero nadie aguanta tanto tiempo.
Las maternas absolutas, distocias de parte blanda, grandes miomas, sobre todo en el segmento, cirugías previas, desproporción, cerclajes abdominales, pues son unas indicaciones clasificadas como absolutas. Esto es bien importante, materna absoluta con el VIH, si preguntarle a la paciente, muchas pacientes no dicen que son positivas y cuesta llegar a entenderlas y preguntarles si están en atención, ¿verdad? Con esto, si han recibido terapia, si el número de copias que tiene es mayor de 400 o es menor. Entonces, si es mayor de 400, aunque hayan recibido terapia, pues la indicación, según estas normas, es hacerle la intervención, la cesárea. Maternas absolutas en los casos de herpes genital activo por la transmisión perinatal, el VPH, virus del papiloma, con aquellos tumores de condilomas gigantes en la vagina, síndrome de Marfan, ¿verdad? Huesos bien largos, aneurismas o malformaciones arteriovenosas cerebrales que tenga la madre. Maternas relativas, cirugías reconstructivas, cirugías de mioma, una primigesta añosa, diabetes, el herpes, el VIH, con una copias menor de 400, es una indicación relativa. Las fetales absolutas, las DSP, anomalías fetales incompatibles, meningoceles, hidrocefalias, onfaloceles, gastroesquisis, sufrimiento fetal, embarazos prolongados, son indicaciones absolutas de trabajo de cesárea. Los productos así tan grandes, pues casi no se ven ahora. Los pediatras dicen que hermoso el niño, 6,5 libras. Yo me acuerdo que antes los chavalones que atendíamos, desnutridas y todo, 10 libras, 9 libras, y ahora hermoso el bebé. ¿Cuánto pesó? 3,000 gramos. Pero ni modo, pues, pero las mamás no quieren comer adecuadamente y después dicen, hay que se engorde cuando ya esté afuera. Las indicaciones fetales relativas, presentaciones de cara, estado fetal insatisfactorio, un peso de menor de 1.500, entonces ahí es un trabajo conjunto del ginecólogo con el pediatra perinatólogo, las ovulares absolutas, placenta previa, los prolapsos de cordón, desprendimientos de placenta, inserción baja, oligoamnio severo, porque no va a aguantar el bebé estas contracciones sin líquido. Esto, preocupados por la salud, aquí podemos ver las indicaciones de la cesárea, ¿verdad? En esta revisión, cesáreas previas, pélvico, sufrimiento fetal, miren que bajo, 5%. Entonces, que uno piensa que son las mayores indicaciones de cesárea. Aquí tenemos indicaciones maternas obstétricas. Corroboramos, ¿verdad?, que por las malas presentaciones antes del parto es indicación de cesárea, y esto, el 47% porque un trabajo de parto detenido o porque vemos que realmente no sale y que es una DSP. ¿Por qué ha aumentado la cesárea? Esta es la pregunta. Y la nulípara, porque dice, doctora, tengo la prueba de embarazo positivo, anote que a mí me va a hacer cesárea. Yo no quiero parto, ¿pero por qué? No, porque es que me puede pasar algo y a mi amiga le pasó todos los 9 meses, sufriendo, cuidándose, y al final fue un parto y se complicó y el niño nació con problemas. Y entonces pues, hay que escucharlas. La multípara, porque dice, en mi parto anterior me fue requete mal, una hemorragia, me pusieron sangre, me desgarré, casi me muero. Y entonces, lógicamente, pues a todas nos da miedo volver a entrar en una cesárea después de lo que me pasó. Y hay pacientes que deciden no volver a salir embarazadas cuando su historial obstétrico es muy malo. Entonces, se cree que la cesárea protege al bebé y a la madre.
Tenemos esto, que no es nuevo, pero tenemos que respetarlo, la solicitud materna de que nos hagan, que se les practique la cesárea. Y esto hace que aumentemos nuestra cesárea primaria. Entonces la siguiente cesárea, si se embarazó muy temprano, pues ni modo, va a la cesárea y ahí tenemos los grandes incrementos de la cesárea por cesárea previa. Esto es la cesárea, ¿verdad? A petición de la madre. Aquí tenemos revisión de Holanda, de los países de Europa. Miren que bajo, 2.5. Brasil, 80% solicitan que sea cesárea desde que saben que están embarazadas. Cesárea se define primaria, prelabora, solicitud de la madre en ausencia de indicaciones maternas o fetales. En el sector público del 1 al 48%, en el privado más del 60%. ¿Por qué aumentó esta decisión de hacerme cesárea desde el comienzo? Por el miedo a todo lo que es el trabajo de parto, incluye los factores sociales, culturales, económicos. El médico influye mucho, definitivamente el médico influye bastante. Aquí podemos observar, ¿verdad?, el miedo, el trauma, el abuso, la depresión, que se me va a dañar la vagina, que voy a quedar mal, que voy a quedar incontinente, que el niño se me puede morir al final. Y entonces, todos estos son factores que influyen. Aquí podemos ver en el momento del parto que uno le diga voy a tener que poner un forceps, eso no lo aceptan las pacientes. Todo esto, ¿verdad?, va afectando y tenemos el alto índice de la cesárea. Menor paridad, puede planificarlo, evitar un parto complicado, daño del piso pélvico. Y esto es importante porque todas las pacientes llegan porque ya leyeron todo el internet de lo que es el parto, de lo que es las complicaciones. Y está bien, pues, porque la paciente llega muy informada y nuestra obligación y como ángeles de ellas, pues oírlas, escucharlas, explicarles y al final ellas van a tener que respetar nosotros la decisión. Aquí tenemos otros factores tecnológicos, lo mencionó creo el doctor, los factores legales, con esto de todas las demandas y todas las cosas. ¿Por qué los factores tecnológicos? Si es buena la nueva tecnología, porque a veces cuántos partos nos costaron y los sacamos con doble circular de cordón, pero algunos se nos murieron también en la atención del parto por una doble circular o un cordón muy corto. Entonces es bueno porque conocemos bien el estado fetal de la madre, de sus arterias y de todo, pero a veces nos entra más temor y decidimos nosotros mejor hacerle la cesárea. Los factores profesionales, los médicos creen que la cesárea aquí en este estudio previene la incontinencia, los médicos jóvenes dicen no, un parto es muy complicado. Todas estas son condiciones que van haciendo de que la cesárea venga en un alto incremento. El miedo de los eventos que nos puedan pasar, las demandas, los comités que tenga cada hospital, pues tomará las decisiones. No es la ética de la decisión de la paciente y el médico, pero la falta de prueba científica de los riesgos y de los beneficios. En esta revisión de Cochrane y colaboradores no existen estudios clínicos para hacer una recomendación para una cesárea planificada a término sin indicaciones médicas. O sea, no tenemos nada escrito que diga no se hace, sí se hace. Se necesita un estudio, ¿verdad?, sistemático muy largo para poder hacer esto. Estas guías, proveer información basada en evidencia de los riesgos, beneficios de una cesárea planificada, comparaciones con los partos, tener en cuenta los aspectos anestésicos, quirúrgicos. Decirle a la paciente que el hecho de la cesárea tampoco puede salir todo bien, pero hay complicaciones por la cesárea, por los problemas anestésicos, que se nos puede morir la paciente, y el objetivo es proveer
en estas guías a los médicos información basada en evidencia para aconsejar a las pacientes y a los familiares, no solamente la paciente. Acuérdense que el familiar influye mucho en la paciente que va a tener su bebé, tanto la suegra como la mamá. Y se creó esto, ¿verdad? Que tiene una cesárea previa, está embarazado, tiene una indicación clínica, se está considerando una cesárea cuando hay indicación. Una cesárea planificada puede disminuir el riesgo del dolor perineal, abdominal, lesiones de la vagina, hemorragia posparto y un shock obstétrico, pero puede aumentar el riesgo de que la paciente vaya a unidad, el bebé, unidad de cuidados intensivos neonatal. Hay mayor estancia intrahospitalaria, puede también acabar en una histerectomía por hemorragia, un paro cardíaco. Los beneficios de la cesárea planificada: aquí es la cesárea, aquí es el parto. Entonces el daño perineal durante el nacimiento, ustedes pueden ver en un parto 7.3, en una cesárea es muy bajo. Todas las complicaciones que pueden haber. El shock obstétrico en una cesárea 0.006%, en un parto 0.018, aumenta un poquito, pero no es tan significativo. La estancia hospitalaria en la cesárea ponen aquí 3.2 días, en el parto 2.6. Aquí en nuestro país, pues a veces en un mismo día un parto se va, una cesárea se va al día siguiente, 24 horas. Entonces, ustedes pueden ver que se han hecho muchos estudios. Estas son guías con el objetivo de tener un final feliz, una madre contenta, una familia contenta y un bebé que lo miremos de 25 años y nos diga: usted me atendió, y vemos que es un excelente profesional, ¿verdad? Y que no es un niño con retrasos a consecuencia por una mala atención, tanto de parto como de cesárea. Aquí podemos ver toda la muerte materna. En una cesárea, en 9.737, aumentó más con los partos, las transfusiones, más o menos similares. Lógicamente, la cesárea se nos puede infectar más que un epicio, acabar en una histerectomía más una cesárea que un parto. Complicaciones anestésicas son parecidas si se usa anestesia tanto en un parto como en una cesárea. Entonces ustedes pueden ver todos los parámetros. Entrar a cuidados intensivos es más frecuente que un recién nacido entre a cuidados intensivos por una cesárea, después de una cesárea, que de un parto. Y aquí tenemos toda la morbilidad. Aquí, neonatal respiratoria, son similares. La mortalidad, la neonatal, el Algar a los 5 minutos, en una cesárea 0.6%, en un parto 1.2%, más un poquito pues el riesgo. Y aquí, ya voy. Esto es bien importante porque es la complicación que les puse de la cesárea, de las complicaciones que tiene la cesárea, que hay que hacérselas saber a las pacientes. Puede haber más acretismo placentario, más placentas previas, y estas son las conclusiones, ¿verdad? Que ya ustedes tienen mucha experiencia. Y aquí tenemos las recomendaciones: hacer la cesárea solo cuando el beneficio compensa los costos y los riesgos asociados a esta, pero tenemos siempre que tener en cuenta la petición de la paciente, y la ACOT recomienda, ¿verdad?, hacer la cesárea programada no antes de las 39 semanas. Las pacientes nos dicen: pero si yo fui 7 mesinas y a los 7 meses me sacaron y aquí estoy. Pero no es lo mismo. Luego, cuando uno programa, las complicaciones son peores. Y ya se los paso. Aquí esto es bien importante, mire cómo lo repiten: no hagamos cesáreas antes de las 39 semanas. Estos son que debe de existir un equipo multidisciplinario. Me decía el doctor Lugo que vamos a ver, dice, si hacemos el monitoreo fetal, todo lo que sea en beneficio del paciente, pues tengamos nuestra propia experiencia. Y no es que la tasa, tenemos esto, ¿verdad? Los 4 factores: eficiencia, experiencia, costo, niveles de resultado.
no es que la tasa de cesárea es alta o baja, más bien es apropiada o no. Y todos estos son criterios, trabajos que se hacen para poder decir está bien indicada una cesárea, no está bien indicada. Y lo último, lo que hace un médico de la salud profesional es su conocimiento de los métodos, ¿verdad?, aplicados. La cesárea no es lo importante la herida de la cesárea, sino las consecuencias que pueda tener una cesárea. Y aquí, no me diga que no sale, mis gracias. No me salió. Preparé una lámina, no salió la lámina, una lámina donde le puse un queque. Felicitaciones al Hospital Metropolitano por sus 10 años. El hospital ha venido, no me salió, creciendo mucho y como un niño que ha crecido y creciendo para bien, porque cada día nos esforzamos en mejorar nuestra calidad de atención a todos los pacientes. Felicidades a todos los comités, a todos los médicos que hemos puesto nuestro granito de arena en el hospital, a todos los que trabajamos en él. Muchas gracias.